Tema 11. La dictadura de Primo de Rivera, entre 1923 y 1930. Parte 1. Antecedentes y el reinado de Alfonso XIII, entre 1902 y 1923. En 1902, Alfonso XIII llegó a la mayoría de edad y es proclamado rey, pero el sistema canovista ya está entrando en desgaste. Las causas del desgaste son 5. 1. Los partidos dinásticos pierden a sus líderes, Cánovas y Sagasta, lo que debilita el sistema. Eran líderes importantes y no había sucesor como ellos. Los partidos empiezan a dividirse. 2. Los partidos no dinásticos empiezan a tener más importancia. Crecen los nacionalismos y regionalismos, lo que pone en duda la propia idea de España debido al desastre del 98. Ser español es una carga y las regiones periféricas lo van a aprovechar. Los nacionalistas catalanes con Prat de la Riba y Francesco Cambó, y el nacionalismo vasco con Sabino Arana. 3.3. Los republicanos, aunque estén divididos, vuelven a recuperar protagonismo. 4. El PSOE con Pablo Iglesias. 5. Anarquistas que alteran la vida política con sus acciones terroristas. Esas eran las causas del gasto del sistema canovista. Además habían estos problemas. 1. Conflictividad social, huelgas, manifestaciones y problemas en la industria y el campo. 2. Anticlericalismo. Fue una constante del siglo XIX y ahora continúa, usado sobre todo por el movimiento obrero y por el Partido Liberal. 3. El problema del ejército. El ejército quedó humillado por la derrota del 98. El pueblo lo criticaba mucho y no sentía el apoyo de los políticos. También se hizo un desequilibrio entre mandos y tropas. Habían excesivos mandos y oficiales sin presupuestos y mal equipados. También estaban muy preocupados por el auge de los nacionalismos. Había una sensación de crisis muy grande y hacía una falta de una regeneración en el sistema. Entonces, tenemos los intentos de regeneración del sistema. El primer intento lo hace Maura entre 1907 y 1909. Maura, regeneración, 1907-1909. Maura va a hacer un intento de regenerar la vida pública. Intenta cambiar el sistema canovista en una democracia. Era un regeneracionista convencido. Tiene 4 problemas y les va a poner 4 medidas. 1. Ante el problema del caciquismo y fraude, en 1907 modifica la ley electoral que intenta acabar con la corrupción y el caciquismo electoral y el fraude. Pone un censo, pone interventores que van a ver los votos, crea el voto obligatorio, entre otras medidas, pero no va a tener éxito. El caciquismo y el fraude se van a mantener. 2. Ante el problema del atraso del campo, propone una ley de colonización interior que reorganice los latifundios para su mejor aprovechamiento, fomenta la construcción de pantanos para el agua y otras medidas. 3. Ante el problema del movimiento obrero, en 1908 crea el Instituto Nacional de Previsión, que es como un antecedente de la Seguridad Social. Y 4. Ante el problema catalán, crea la Ley de Administración Local, donde da más competencias a los ayuntamientos conformando a Cataluña. Pero toda esta política reformista cae por la Guerra de Marruecos y la Semana Trágica. La Guerra de Marruecos y la Semana Trágica es de la política colonial entre 1909 y 1927, que es lo que dura la Guerra de Marruecos. En 1898 España había perdido sus últimas colonias, con Cuba y Filipinas y Puerto Rico. Pocos años después sería la coyuntura internacional la que le permitiría volver a tener un papel en la escena internacional. Dentro de un acuerdo más amplio entre Francia y Gran Bretaña, España consiguió compartir con Francia el protectorado de Marruecos. Aunque es cierto que le correspondió a una pequeña zona del norte, en torno a las montañas del Rif, montañosa, pobre y poblada por tribus bereberes que no aceptaban un buen grado de la presencia extranjera. De este nuevo dominio colonial, España buscaba beneficios económicos, minas, inversiones en obras públicas y de prestigio nacional. Este era el aspecto que movía a un sector del ejército que pretendía convertir a España de nuevo en una potencia colonial. Sin embargo, la presencia española en Marruecos no fue un camino de rosas. Los continuos ataques de los rifeños obligó a mantener un fuerte contingente militar.
que se intensificó a partir de 1909, cuando en unas operaciones destinadas a fortalecer la posición de Melilla, los marroquíes derrotaron severamente a los españoles en el Barranco del Lobo, ocasionando numerosas bajas. La decisión de Maura de que el nuevo ejército destinado a Marruecos estuviera compuesto por reservistas, muchos de ellos casados, resultó un auténtico desastre. Si la guerra ya era impopular, sobre todo por el sistema de quintas que permitía librarse del servicio militar a cambio de dinero, el envío de este contingente desde el puerto de Barcelona fue la chispa que provocó un importante movimiento de protesta popular, apoyado por anarquistas, socialistas y republicanos. La Semana Trágica de Barcelona, del 26 de julio de 1909 al 2 de agosto de 1909. La movilización contra la guerra se inició en Barcelona el 18 de julio de 1909, justo en el momento en el que las tropas estaban embarcando en el puerto de la ciudad condal. La revuelta duró una semana y tuvo un marcado carácter antimilitarista y anticlerical, con la participación, como ya dije, de socialistas, republicanos y anarquistas. Se convocó una huelga general para el día 26 de julio de 1909. Pero la iniciativa popular desbordó a los propios convocantes. Durante varios días, los incidentes en la calle fueron continuos: barricadas, enfrentamientos con la policía y el ejército, y se saquearon unos 112 edificios, de los cuales más de 80 eran establecimientos religiosos, lo que demuestra el carácter anticlerical de esta revuelta. El gobierno declaró el estado de guerra, envió nuevas unidades militares e inició una fuerte represión. Hubo muertos y heridos. Finalmente, el 2 de agosto, el ejército consiguió poner fin a la revuelta. Centenares de personas fueron detenidas. Se celebraron 216 consejos de guerra que afectaron a más de 1.700 personas. 11 de ellas fueron condenadas a muerte, aunque solo 5 ejecutadas. El fusilamiento que más indignación causó fue el de Francisco Ferrer, un pedagogo, libre pensador y creador de la escuela moderna. Fue ejecutado con un gran escándalo internacional. Por toda Europa se sucedieron las manifestaciones de protesta. El grito de «¡Maura, no!» se extendió por toda España. La oposición liberal y republicana se alió para sacar a don Antonio Maura del gobierno. Maura quiere convocar a unas elecciones, pero Alfonso XIII se niega, pues no le gustaba Maura. Finalmente, Alfonso XIII disolvió las Cortes y propuso al liberal Canalejas que formara gobierno, con lo cual el intento de Maura queda frustrado y va a dejarlo sentenciado a muerte. Vale. Luego tenemos el intento regeneracionista del Canalejas, del Partido Liberal. Lo primero que hace es una ley de candado para la relación con la Iglesia. Se orienta a dar identidad propia del Partido Liberal, a prohibir el derecho de asociación a las órdenes religiosas y a romper con el catolicismo. No se pueden crear nuevas órdenes religiosas. Para resolver el problema socialista catalán, se crea en 1912 la Mancomunidad de Cataluña, que es la unión de las 4 provincias catalanas para ciertos servicios. Esto se llevaría en práctica en 1914 con Dato en el poder. Para reducir la conflictividad laboral, quita el impuesto de consumo y crea la ley de reclutamiento, que hace un servicio militar obligatorio en caso de guerra y se elimina el pago para evitar aislar la guerra. Ya sabemos que en las quintas se podía evitar pagando dinero, por lo que los ricos y las clases medias no iban a la guerra y las clases populares eran las que iban. Pero el asesinato de Canalejas en 1912 eliminó cualquier intento de renovación y abrió una lucha por la dirección del partido que lo dividió en grupos rivales. Los años de la Primera Guerra Mundial, 1914 y 1918. En julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. La Triple Alianza, Alemania, Austria, Hungría e Italia, se enfrentó a la Triple Entente, Gran Bretaña, Francia y Rusia. España, aunque tenía una posición geoestratégica envidiable, carecía de importancia militar y ninguna potencia deseaba tenerla de aliada. Por tanto, se mantuvo neutral. España se benefició mucho de su situación de neutralidad. Los países en guerra comenzaron a producir menos y España se convirtió en suministradora de productos industriales y agrarios. El crecimiento de las exportaciones textiles y de productos siderúrgicos hay un crecimiento de las exportaciones textiles y de productos siderúrgicos.
Estas ganancias fueron buenas al principio, pero con el tiempo se produjo una fuerte inflación, debido a que parte de la producción marchaba a los mercados extranjeros. Y como en España había carestía de productos, por lo que el precio subió y los más afectados fueron las clases populares pobres. En consecuencia, esto generó conflictividad social. Hay que sumar a esto la grave crisis demográfica por la gripe española en 1918, donde solo en España murieron 300.000 personas. Los años de la crisis de 1917. Hay tres crisis, una en junio, una en julio y una en agosto. La primera es una crisis militar en junio de 1917. Fue seguramente la más peligrosa. El ejército español era un organismo monstruoso debido al excesivo número de oficiales en relación con el de soldados. En torno a 1910 había 18.000 oficiales y 50 generales para 80.000 soldados. El francés, siendo 6 veces mayor, tenía 6 veces menos jefes y oficiales. También hay que señalar que existían dos tipos de ejército, uno el de la península dedicado a las tareas burocráticas y otro el de África que se beneficiaba de ascensos constantes a través de los méritos de guerra. Por otra parte, el descenso en el poder adquisitivo que hemos señalado también afectó a los militares. La crisis comenzó en el ejército peninsular a comienzos de 1916 con la creación de las juntas de defensa que pedían la reducción de la oficialidad y el establecimiento del criterio de la antigüedad como único a tener en cuenta para los ascensos. Las juntas se extendieron a toda la península. Aunque los objetivos eran básicamente profesionales, se presentaron ante la opinión pública como partidarios de la renovación política. Eran sindicatos de militares. El gobierno los quiere eliminar. Los militares piden apoyo al rey. El rey autoriza a estos sindicatos, las juntas de defensa, y supone la victoria de los militares. Esto demuestra que el rey cada vez interviene más en política y está con los militares. Cae el gobierno liberal de García Prieto y le sustituye el gobierno de Eduardo Dato. Este cierra las cortes, suspende las garantías constitucionales y crea la censura de prensa. Segunda, en la crisis política en julio, con la Asamblea de Parlamentarios. La actuación de las juntas provocó una crisis política importante. Se clausuró las cortes, se suspendió las garantías constitucionales y estableció la censura de la prensa. Como reacción, Cambó, líder de la Liga Regionalista, organizó en Barcelona una asamblea de parlamentarios en julio de 1917. Solo asistieron a la misma 71, menos del 10% de los convocados, y elaboraron un documento en el que pedían la formación de un gobierno provisional y la convocatoria de cortes constituyentes. Finalmente, la asamblea fue disuelta por el gobierno. Su papel fue poco relevante, sobre todo porque los objetivos de los asistentes, catalanistas, republicanos y socialistas, eran opuestos. La asamblea fue disuelta usando el ejército. Hubieron 80 muertos y 2.000 detenidos. Los detenidos acuerdan tener otra asamblea en el futuro. La tercera fue la crisis social. Al mes siguiente, agosto, comenzó otro movimiento, un movimiento obrero y sindical de enorme importancia. La causa hay que buscarla otra vez en el descenso de los salarios reales, que en un momento en el que las empresas estaban teniendo grandes beneficios. A partir de una huelga de los ferroviarios en Valencia, la UGT decidió convocar una huelga general que no debía acabar hasta que no se constituyera un gobierno provisional y se convocaran cortes constituyentes. La huelga resultó un fracaso, pero se produjeron numerosos incidentes violentos, sobre todo en Asturias. El saldo en toda España fue de más de 70 muertos, 200 heridos y 2.000 detenidos, entre ellos el comité de huelga que fue condenado a cadena perpetua. Al terminar el verano se superan las tres crisis, pero cae Eduardo Dato en octubre del 17. La caída de Dato afianza a los militares. Las juntas de defensa siguen presionando a los gobiernos. Consecuencias de las tres crisis de 1917. ¿Se acuerdan los gobiernos de concentración? Los gobiernos de concentración nacional, después de la triple crisis de 1917, supusieron el último intento de regeneración del régimen político español de la Restauración. En principio, se pretendía que liberales y conservadores abandonasen sus enfrentamientos. Además, se apostó por introducir a la Liga Regionalista de Cambó. Se nombraron muchos gabinetes que duraban pocos meses.
Entre 1917 y 1923 se sucedieron hasta 12 gobiernos, destacando como presidentes del ministro liberal García Prieto y el conservador Antonio Maura. Los ministros dimitían con frecuencia y los partidos, divididos cada uno en varios grupos, retiraban su apoyo a cada gobierno a los pocos meses de constituirse. Un ejemplo fue el llamado Gobierno Nacional, presidido por Antonio Maura en 1918. A estos problemas se añaden dos problemas para dar la puntilla. Auge de nacionalismo es el primero. Aparece una izquierda nacionalista, con el partido Estat Catalán de Macià. 2. Auge del bolchevismo, por consecuencia de la Revolución Rusa. Produce una enorme conflictividad, sobre todo en el campo andaluz y en Barcelona. En Andalucía se generaliza el movimiento obrero y campesino con medidas como asaltos de fincas, quemas de cosechas, reparto de tierra, asaltos de ayuntamientos para quemar escrituras de las fincas, etc. Es lo que se ha llamado el trienio bolchevique en Andalucía, 1918, 1919 y 1920. Y en Barcelona surge el pistolerismo después de la famosa huelga de la canadiense en 1919. La huelga de la canadiense fue una huelga de una empresa de electricidad llamada La Canadiense. Pedían más salarios, jornadas de 8 horas y la readmisión de los trabajadores despedidos. La huelga se prolongó durante 44 días, desde febrero de 1919. El resultado es que Barcelona quedó paralizada. Se consigue la jornada de 8 horas y el aumento salarial, pero no se consigue readmitir a los trabajadores. Desde entonces la situación fue a peor, originando lo que se ha llamado el pistolerismo. Esta tensión llevó a que entre 1919 y 1922 las garantías constitucionales estuvieran suspendidas. Fue la reacción del gobierno a una situación de violencia extrema. De las filas anarquistas surgieron grupos que atentaron contra los empresarios y las fuerzas del orden. A su vez, los patronos crearon la Federación Patronal, que contrató pistoleros a sueldo para atentar contra los obreros. Barcelona se convirtió en un peligroso campo de batalla. El gobierno cede el orden público a los militares y se nombra gobernador civil a un militar que apoyó la patronal y aplicó la ley de fugas, que permitía a la policía disparar contra los detenidos que intentaban huir. Luego, como otra de las causas de la dictadura de Primo de Rivera, o los antecedentes, como último en realidad, tenemos el desastre anual de Marruecos. Como ya vimos, la guerra de Marruecos, que duró entre 1909 y 1927, siempre fue muy impopular. Hasta la fecha avanzada, los reclutas pertenecían a las clases humildes. Pocos políticos eran partidarios de la expansión por el escaso interés económico y por la posible intervención de otras potencias. Pero el rey tenía aires de grandeza imperialista y deseaba ampliar los territorios en el Rif. El general temerario puesto por Alfonso XIII, llamado Silvestre, encargado de la comandancia de Melilla, le prometió al rey que en el día de Santiago entraría a Lucemas y fundaría una ciudad con el nombre del rey. Pero la realidad era que sería imposible hacerlo debido a problemas logísticos y de comunicación. Comunicación de las tropas debido a las grandes distancias y a lo dificultoso del terreno, desierto, poca agua, etc. En julio de 1921, Abdelkrim ataca por sorpresa el puesto de Anual, lo que provocó una desbandada enloquecida. En 20 días se perdió lo conseguido en años. Murió Silvestre con 10.000 soldados, que no pudieron recuperarse y darle un entierro digno. Otros cayeron como prisioneros y tuvieron que ser comprados por el gobierno a un precio elevadísimo. El rey culpó a los políticos y muchos políticos tuvieron al rey como parte de la causante del desastre. El rey intentó hacer desaparecer el informe que se estaba preparando sobre lo ocurrido, elaborado por el prestigioso general Juan Picasso, y algunas pruebas desaparecieron. Lo que quedó claro es que Silvestre se coordinó poco con Berenguer y parece ser que seguía órdenes del propio rey y no informaba a sus superiores. Ante esta crítica situación, algunos sectores del ejército
deciden intervenir y hacerse con el control del poder. El capitán general de Cataluña, Primo de Rivera, encabezará con la conveniencia del rey el golpe de Estado en septiembre de 1923, que liquidará definitivamente el sistema de la Restauración.